Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Gracias, oh Padre Celestial, porque siempre podemos contar contigo en todo momento, Señor. Nuestra vida está en tus manos, oh Señor, y en mejores manos no podemos estar. Te pedimos desde ahora, oh Dios, que seas tú obrando en medio de toda esta noche. Mira, oh Señor, a nuestra hermana Elba allá en el hospital, Señor, donde está convaleciendo. A su compañera de cuarto, a Kelly en esta hora también, Señor. Te pedimos por ella también en esta hora. Y te pedimos que tú te glorifiques en gran manera, oh Padre. Mira a su hija, la hija de Elba, que está allá acompañándole. Dale a ella también fuerzas en esta hora, Señor, y esa fortaleza que proviene de ti en todo momento. Oh Padre, te damos gracias también por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, que sepáranos, Señor, jueves tras jueves para poder reunirnos, oh Señor, y discutir tu palabra, oh Señor amado. Mira también a aquellos que constantemente también se conectan a la distancia y que son parte importante de esta experiencia, Señor. Ponemos también delante de ti, Señor, tanto a Sandra, a Jenny, a su hija menor también, que están en Orlando, oh Padre, que han cogido unos días libres, Señor, y sabemos, Señor, que les hacía mucha falta, oh Padre, pero que sé que también extrañan, Señor, estar aquí también en tu casa. Cuídalas allá y que puedan seguir disfrutando de ese merecido descanso de vacaciones, oh Padre. Ahora, buen Dios, ponemos este estudio en tus manos de principio a fin. Mira cada versículo, todo lo que vamos a hablar, discutir, dialogar, aportar, oh Señor de la gloria. Glorifícate como siempre lo haces y permítenos en medio de todo escuchar tu voz, escuchar tu dulce voz y sobre todo ser lleno de esa presencia tuya tan importante en nuestra vida, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. También damos gracias a Dios por la vida de Julio, que había cogido unos jueves. Por si acaso, él no estaba viniendo, pero él me había llamado y verá que estaba resolviendo unas cosas. O sea, que él se había excusado y todo, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que está por ahí. Te dejé por ahí las copias, ¿viste? Que siempre te las sacamos, así que... Como ya me extendí esto, ya yo sé lo que quiere decir que Ajá. está organizado. Que no va a tener que dar más copias. Bueno. Ya sé cómo es el contenido. Perfecto, está bien, no hay problema. Y si la quieres, no hay problema, con mucho gusto la sacamos. O sea, lo importante es que tú puedas estudiarla bien. ¿Sabes? Y ni a mí ni a Carmen tampoco le molesta sacarte las copias, así que tranquilo. Para eso es que estamos. Así que damos gracias a Dios también. El día de hoy fue bastante agitado, mucha fuerza. Estuve terminando el estudio durante la mañana. Me propuse, a ver si casi siempre yo lo termino durante el día, el jueves, lo que me falta. Pero hoy, cosas que el Señor pone en el corazón de uno, dije, tengo que terminarlo antes del mediodía. Y al mediodía en punto, 12 menos 10 lo terminé. Y al ratito me llamó Alma, que estaba entonces Elba en el hospital. Y también me había llamado Carmen, la secretaria, que su hija Adrianita se había graduado. Y como la graduación no podía ir todo el mundo, iban a hacer hoy en la noche un compartir, ¿verdad? Con algunas amistades para celebrar su graduación. A ver si podía dar la vuelta, así que di la vuelta. Así que salí del centro médico, del cardiovascular, hasta la 177, estuvimos ahí como hasta las 5:30 por ahí, y llegamos acá. No, es importante. Hay cosas que hay que acompañar, ¿verdad? Eso es importante. Y la graduación es una de las cosas. Siempre que me invitan a la graduación, yo voy con mucho gusto. Así que nada, la cosa es que llegué aquí, y cuando llegué aquí a las 12, a dejar todo el equipo, lo dejé seteadito. Dije, me voy, cuando regreso tranquilo. Y tranquilo fue que falló ahorita, pero eso es parte de. Así que nada, vamos a coger entonces donde nos quedamos. Romanos capítulo 3. Recuerden que cubrimos del 1 al 8, fue lo que cubrimos el pasado, por si acaso. Yo también hoy durante la mañana pasé nuevamente todo el PowerPoint completo, en PDF, en el chat. Y está todo lo anterior, más los de esta noche. O sea, ya está. Así que, Ana Ruth, estoy al día. No debo, estoy al día. ¿Ok? Hoy vamos a cubrir el mismo capítulo 3, del 9 al 20, es lo que vamos a estar cubriendo hoy en esta hora, que es la sección 9. Parece que pasamos los otros días, vamos por el 9. ¿Ok? Vamos para el próximo, rapidito. Como siempre, vamos a coger los primeros minutos para dar un pequeño repaso, que es importante. Claro, este repaso que hice, traté de condensarlo más, porque según vamos avanzando, el repaso se hace muy largo. Pero como que hay que repasarlo, recuerden lo que yo dije, a mí no me interesa en este estudio ir rápido. Si nos coge un rato y tenemos que coger más días, cogemos más días. Pero la idea es repasar todos los jueves para que usted no solamente coja lo que le corresponde, sino que lo coja en el contexto de todo lo que se ha cubierto. Y es bueno siempre para refrescar la memoria. ¿Ok? Vamos a repasar. Empezamos obviamente con la sección 1.
de Romanos 1, del 1 al 7, que le llamamos el saludo apostólico. Y ahí Pablo comienza presentándose como siervo de Jesucristo, apóstol llamado por Dios y apartado para anunciar el evangelio de Jesucristo. Desde el inicio establece tres verdades fundamentales, ¿verdad? En estos primeros versículos. Número 1, que el evangelio fue prometido desde el Antiguo Testamento. Esto no es un anuncio de última hora, ya estaba ya desde el Antiguo Testamento y mucho antes estaba ese plan de Dios. Número 2, que Jesucristo es el centro del evangelio. Mire, evangelio, si Jesucristo no está, no es evangelio. ¿Ok? Dios llama a todas las, y número 3, que Dios llama a todas las naciones a responder con la obediencia de la fe. Ese es el llamado que tenemos todos, todas las naciones. Y la idea central de esa primera sección es que el evangelio no es una idea nueva, es el cumplimiento del plan eterno de Dios en Jesucristo. Dale el segundo, Juan. La segunda sección que cubrimos después fue la de Romanos 1, del 8 al 15, que tenía como título el deseo de Pablo de visitar Roma. Ahí Pablo expresa la gratitud por la fe de los creyentes en Roma, una vida constante de oración por ellos, por los romanos, y su deseo de visitarlos para fortalecerlos espiritualmente. También afirma sentirse deudor de judíos y gentiles, mostrando que su ministerio tiene un alcance universal, es para todos. La idea central de esa sección 2 es que el verdadero ministerio combina una doctrina sólida, una oración constante, humildad y pasión misionera. Y lo de misionera hicimos mucho énfasis en la parte misionera. Dale la próxima. La sección 3, que es del capítulo 1, del 16 al 17, que tenía como título El poder del evangelio. Ahí Pablo presenta la tesis principal de la carta. Aquí se recuerda que era el tema central de esa carta, cuál era su tesis, lo que él quería establecer, que era muy sencillo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Okay? El evangelio es poder de Dios para salvar, revelación de la justicia de Dios y recibido únicamente por la fe. ¿Okay? No es por obras, es por la fe. Y la idea central de esa sección 3 es que la salvación depende de la justicia que Dios concede por gracia, no de la justicia que el ser humano intenta producir por sí mismo. Dale a la próxima, Juan. La sección 4, que era del capítulo 1 del 18 al 23 de Romanos, y llevaba como título La humanidad rechaza a Dios. Ahí Pablo explica que Dios se ha revelado mediante la creación. Ahora, sin embargo, la humanidad conoció a Dios, no lo glorificó y no le dio gracias. ¿Okay? ¿Qué prefirió hacer la humanidad? Cambiar la gloria del Creador por otros ídolos. El problema fundamental no es falta de evidencia, ¿verdad? No es la falta de evidencias o de pruebas, sino el rechazo voluntario que el ser humano ha tenido hacia Dios. Y la idea central es que el pecado comienza cuando el ser humano reemplaza al Creador por cualquier otra cosa. Ahí que comienza el pecado realmente, cuando lo rechazamos. Dale la próxima. La 5, Romanos 1, del 24 al 32, llevaba como títulos las consecuencias de rechazar a Dios. Porque rechazar a Dios tiene sus consecuencias, obviamente. 3 veces Pablo declara, Dios los entregó en esta sección. Como consecuencia de rechazar a Dios, aparecen ¿qué? Los deseos desordenados, la distorsión moral, la corrupción social y una mente incapaz de discernir correctamente el bien del mal. Mire, recuerda, aquí estuvimos como 3 clases, ¿recuerdan? Este fue bastante largo, ¿okay? A pesar de que no era muy extenso en lectura. Todo el catálogo de pecados de los versículos 29 al 31 es resultado de haber rechazado al Creador. Recuerda que era un listado de un montón de pecados. El resumen de todo ese listado es que es la consecuencia de rechazar a Dios. Usted rechaza a Dios, mire, se ve cocotal, no hay que decir nada más, ¿ok? La idea central de esa sección 5 es que cuando se abandona a Dios, toda la vida comienza a perder el orden para el cual fue creada. La próxima. La sección 6, que es Romanos 2, del 1 al 11. Le pusimos como título, el juicio de Dios es imparcial. ¿Okay? Después de haber hablado del pecado del mundo gentil, Pablo dirige ahora su mirada al moralista y al religioso. ¿Recuerdan de esto? ¿Verdad? Que le dio bien duro a los gentiles, pero después nos cogió a los creyentes también, ¿verdad? Quien condena el pecado ajeno, pero no examina el propio, también queda bajo el juicio de Dios. Estas palabras es fácil señalar, pero a veces hay que señalar para acá primero, antes de señalar para allá. Y nos recuerda, esta sección nos recordaba que Dios juzga.
juzga según la verdad, Dios juzga sin favoritismo y Dios juzga con perfecta justicia, ¿ok? Su paciencia busca conducir al arrepentimiento. Recuerda que también hablamos de la paciencia de Dios porque muchas veces vemos que pasan las cosas y como que no sucede nada. ¿Y porque cuando Dios va a obrar? Que Dios se olvidó. ¿Qué pasó? No, Dios es paciente porque está dando el espacio para que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Hay que dar ese espacio también, ¿ok? La idea central de esa sección 6 es que el moralismo no salva, no es cuestión de moral. Todos comparecen igualmente delante del juicio justo de Dios. Mire, es Jesucristo. Pues si fuera simplemente la moral, pues ponemos las reglas, las seguimos y se acabó. Jesucristo sigue siendo el centro. La próxima. La sección 7, que era de Romanos 2, del 12 al 29, se llamaba la verdadera circuncisión. Ahí Pablo demuestra que poseer la ley no basta. O sea, no es cuestión de tener los mandamientos. Escuchar la ley tampoco basta, no es cuestión de que la escuchemos todos los días. La circuncisión física no garantiza una correcta relación con Dios, ¿ok? Y lo que Dios busca en realidad es la obediencia, la transformación interior. Y una circuncisión del corazón realizada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. La idea central de esa sección 7 es que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no se demuestra por señales externas, sino por un corazón transformado. La próxima. Y la 8, ¿okay? Que fue la última que cogimos, que fue la fidelidad de Dios. Después de afirmar que la ley y la circuncisión no garantizan la salvación, Pablo responde una pregunta lógica. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Recuerda esa pregunta? Y responde que Israel recibió un privilegio, ¿verdad? Un privilegio extraordinario. ¿Cuál era ese privilegio? La palabra de Dios. ¿Okay? No es porque eran un pueblo mejor, sino porque se les dio una responsabilidad mayor, el preservar esa palabra de Dios. Sin embargo, el privilegio no elimina la responsabilidad. La infidelidad humana no anula la fidelidad de Dios y la gracia nunca puede utilizarse como excusa para pecar. Repito esta, porque esta también tuvimos un buen rato encima de esta. ¿Recuerdan? La gracia nunca puede utilizarse como excusa para pecar. ¿Ok? Y la idea central de esa sección 8 es que Dios permanece fiel aunque el ser humano sea infiel y su gracia jamás justifica el pecado. Hasta ya la sección 8, dale la próxima. Hay otra parte más de repaso. De forma más general, podemos resumir desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 8. Hasta ese punto podemos resumir lo siguiente. Pablo ha construido cuidadosamente su argumento hasta aquí, hasta ese capítulo, hasta ese versículo, capítulo 3, hasta ese versículo 8. Pablo ha construido un argumento bien claro que quiere que nosotros entendamos. Número 1, el Evangelio es el único poder de Dios para salvar. Número 2, la humanidad necesita esa salvación. Número 3, los gentiles son culpables por rechazar la revelación de Dios. Y los moralistas, fíjate que habla de los gentiles, pero entonces el número 4 dice, los moralistas también son culpables porque condenan a otros mientras practican ellos mismos el pecado. Número 5, los judíos tampoco quedan exentos por poseer la ley o la circuncisión, ¿verdad? No es que son mejores que nosotros o mejores que los gentiles. Y número 6, Dios juzga con absoluta imparcialidad. ¿Okay? Mira, en buen Puerto Rico Dios no se casa con nadie. Lo justo es lo justo, se acabó. ¿Okay? Y número 7, la fidelidad de Dios permanece intacta aun cuando el ser humano falle. Pablo está preparando el terreno para llegar a una conclusión inevitable. Todo esto, que es una especie de resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora, hasta ese versículo 8 del capítulo 3, es la preparación de ese argumento que Pablo está preparando. Dale a la próxima, Juan. Ok, el hilo conductor de las primeras 8 lecciones, ¿verdad? Que son las que hemos cubierto hasta el jueves pasado, si fuéramos a resumirlo de alguna manera, es que todo el argumento desarrollado hasta ahora, hasta esa sección 8 que cubrimos, es en una sola frase sería esta frase. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios apoyándose en su moralidad, apoyándose en su religión, en sus privilegios espirituales o en su origen. ¿Qué significa eso? Que todos necesitan por igual la gracia que Dios ofrece a través de Jesucristo.
Repito, no es por moralidad. No es que yo soy más moral que tú. Yo debo ser un ser moral, pero en eso no se apoya realmente lo que Pablo establece como guía. No es por la religión a la que yo pertenezco, ni por los privilegios. Cuando habla de privilegios espirituales, para efectos del pueblo antiguo sería, pues como yo soy judío, estoy salvado. No, tampoco. Para efectos nuestros, no, yo como soy cristiano, no, tampoco. Porque puedes ser cristiano, creyente, puedes estar toda la vida en iglesia, pero si no estás como debes hacerlo, pues no, ¿ok? Luego se frizó, bendito, gloria. Sí. Si alguien más está conectado, que diga si está frisado o no para saber. Estamos aquí luchando con lo que hay. ¿Okay? Tengo que checar esa antena. Para mí que es esa antena que está fallando. Pero yo hablo con Harry en la semana. Vamos a ver, porque es la segunda vez que me falla esa antena. ¿Ok? Dale la próxima. Sí, también. Está Rafa también, Andújar, está Joan, tanto, ya bendito. Así, si está frisado, tengan paciencia, quédense por ahí, quizás una se desfrisa por el camino, pero porque no puedo hacer nada realmente ahora. Déjame mirar por encima a ver si veo algo ahí que se pueda arriba. Sí, chécate en YouTube, Juan, a ver, un minutito. Déme un segundo, porque si es así lo mando para YouTube a todo el mundo. Déme un break, a ver cómo está en YouTube la señal allá. Dígame quietecito aquí. Vamos a ver. En YouTube. Ok. A los hermanos que están conectados, yo no sé si soy yo, a ver. En YouTube parece que está corriendo. Se está frizando también. Se está frizando también. Así que nada, pueden probar en YouTube por si acaso. No se preocupen, usted cójalo como quiera, aunque sea de forma audible. Yo voy a verificar, porque se supone que se queda, tomando cosas allá arriba. Se supone que se queda grabado, yo verifico después de la grabación si está en la misma. Si en la grabación está bien, después de la grabación yo la subo aparte para que usted la vea después con calma, ¿ok? Pero seguimos con esto porque ahora mismo no podemos hacer nada más, ¿ok? Gracias a los que están conectados. Ok. En la sección 9, que es la que vamos a cubrir hoy, ¿ok? El título de esta sección 9 que vamos a cubrir es Todos están bajo pecado. ¿Ok? Con todo lo anterior establecido, todo lo que hemos resumido hasta ahora, ¿verdad? Pablo está listo para presentar la conclusión de esta primera gran parte de la carta. ¿Ok? En Romanos 3, del 9 al 20, creo que vamos a estar cubriendo esta noche, reunirá todo lo que ha demostrado acerca del gentil, del moralista y del judío, para declarar uno de los diagnósticos más contundentes en toda la Escritura. ¿Cuál es ese? No hay justo ni aun uno, ninguno. Si usted cree que es el cheche de la película, no se vista que no va. ¿Okay? Todos, de alguna forma u otra, pateamos de alguna pata, decía mi papá. ¿Okay? Ninguno somos perfectos. Esta será la culminación de su argumento sobre la culpabilidad universal del ser humano y prepara el escenario para el gran anuncio de la justificación por la fe, que comenzará en Romanos 3, 21, ¿verdad? Que eso es un poquito más adelante, después de la clase de hoy. Dale la próxima, Juan. Ok. Antes de comenzar, pasaje por pasaje, como siempre hacemos en cada una de las secciones, vamos a ver el contexto literario donde está escrito. Recuerden, siempre el contexto literario, si esto está escrito aquí, dentro de lo que está escrito alrededor, ¿qué es lo que significa? ¿Ok? Fíjense que estamos en Romanos 3, del 9 al 20. ¿Ok? Desde Romanos 1:18, Pablo viene construyendo un argumento como si fuera casi legal o judicial. Es como si estuviese en una corte, estuviese construyendo todo un alegato, ¿verdad? Para probar algo. Es lo que aparentemente Pablo está haciendo en ese escrito. A través de ese alegato que él está construyendo, ha demostrado que el mundo gentil es culpable por rechazar la revelación de Dios. ¿Ok? El mundo gentil. Pero también ha establecido que el moralista es culpable porque juzga a otros, mientras también, en muchas ocasiones, también practica el pecado. ¿Ok? El judío religioso es culpable porque tener la ley y la circuncisión no garantiza obediencia ni transformación interior. Eso es más que mera apariencia. No es que la apariencia sea mala, pero yo no puedo depender de la apariencia física. ¿Okay? No es que sea mala, porque yo solamente tengo que hacer las cosas bien. Yo tengo que aparentar que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Para que el mundo vea el testimonio en mí. Así que el problema no es que yo aparente estar bien.
es que esa apariencia no sea cierta. ¿Okay? Esa apariencia que yo reflejo debe ser producto de lo que realmente está aquí. No algo que yo aparento simplemente para que la gente no vea lo que hay aquí. No sé si ven la diferencia, es muy importante. ¿Ok? Ahora, en Romanos 3, del 9 al 20, que es lo que vamos a cubrir esta noche, Pablo llega a una gran conclusión. Todos están bajo pecado, incluyéndome a mí. Esta sección es como el cierre de un caso en un tribunal. Pablo reúne evidencias de las Escrituras para mostrar que nadie puede presentarse delante de Dios como justo por sus propios méritos. Nadie. Recalco, nadie. Nadie puede presentarse y justificarse por sus propios méritos, porque no los tenemos. Dale a la próxima, Juan. Y lo que está conectado, sigan escribiendo si se descongeló, para que por lo menos Juan tenga aquí tranquilidad también y sepa. ¿Ok? Vamos para la próxima. Vamos para los pasajes. Vamos a empezar por el 9. Como hacemos siempre, poquito a poquito, uno a uno, y vamos llegando. ¿Ok? Romanos 3:9 dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ok. Fíjese que la pregunta que hace, ¿somos mejores que ellos? Pablo pregunta si los judíos, por tener la ley y la revelación de Dios, están en una posición moral superior ante el juicio divino. No. ¿Okay? Recuerde que aquí Pablo está concluyendo. Así que esto le va a sonar a muchas cosas que ya él ha dicho. Él está ahí, aquí resumiendo. La respuesta es fuerte, ¿verdad? En ninguna manera, ¿verdad? El privilegio espiritual no equivale a superioridad moral. El privilegio espiritual. Vamos olvidando a los judíos un momentito. Nosotros como creyentes cristianos de este tiempo, ¿tenemos algún privilegio espiritual nosotros? ¿Tenemos algún privilegio espiritual? No, nosotros sabemos algo que que la gente del mundo no sabe. Nosotros sabemos algo que el mundo no sabe. Nosotros. Claro. Así que en ese sentido se supone que nosotros estamos en una posición mejor que el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de saber, número uno, que Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos el privilegio de saber que no hay camino al Padre si no es. Nosotros tenemos el privilegio de saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros sabemos. Ahora, el privilegio espiritual no equivale a superioridad moral. Importante. Porque a veces nosotros como iglesia pensamos que estamos aquí y el mundo está acá. ¿Okay? Y esto no es cuestión de que uno esté arriba o abajo. Nosotros sí tenemos unos privilegios por haber conocido a Jesucristo. Nada más saber que cuando llega mi problema, mi dificultad, saber que yo puedo clamarle a Dios y saberle que Jesús está conmigo, es un privilegio. Ahora, eso no me hace superior al que no conoce eso. Al contrario, es digno de mi oración, de predicarle, de mostrarle el camino. No creer, yo estoy acá y tú estás allá. Cuidado. Que esto fue lo que le pasó a los judíos. Ellos tenían el privilegio de que ellos tenían la palabra que les fue dada. Tenían toda una historia de un Dios que caminó con ellos. Pero ellos pensaban que ese privilegio los ponía aquí y el mundo acá. Y ahí se fue el problema. Se les olvidó la promesa de Abraham, ¿verdad? Que era para que fueran de bendición a las naciones. ¿Ok? Que era la idea. No para yo creerme mejor, sino que a través de ese privilegio que yo como pueblo he recibido, yo pueda hacer de bendición para las naciones que no han conocido a ese Dios. ¿Okay? Si nosotros como iglesia, cualquier iglesia, se nos olvida eso en la práctica, porque la teoría yo sé que nunca se olvida. Eso está aquí en la mente, lo sabemos. Pero se nos olvida en la práctica, tenemos problemas. Porque se nos olvida, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? La gran comisión. El día que la gran comisión se cumpla, ¿qué va a pasar? Viene Cristo. ¿Por qué dice su palabra? Que Él no va a venir ¿hasta cuándo? Hasta que el último rincón del mundo no haya recibido este mensaje, que hasta la última persona, entonces yo vendré. Así que por lo tanto, si la gran comisión se cumplió, ese día nuestra razón de ser
Claro, esperamos que ese momento entonces nosotros nos vamos con Él y es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí acabamos. ¿Estamos claros en eso? Ok. Claro, también dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice Pablo. Pablo resume todo lo anterior de esta manera. En Romanos 1, del 18 al 32, él establece que los gentiles son culpables. En Romanos 2, del 1 al 16, él establece que los moraristas también son culpables. En Romanos 2, del 17 al 29, dice que los judíos religiosos también son culpables. En Romanos 3, del 1 al 8, que fue el jueves pasado, dice que el privilegio de Israel no elimina su responsabilidad. Todos son culpables. Todos somos culpables, para decirlo en primera persona, ¿ok? Cada vez que nosotros veamos la cruz, tenemos que acordar que quien tenía que estar ahí era yo. Era yo. Y Él cogió mi lugar. Y es bueno decirlo en primera persona singular para yo personalizarlo. Claro que fue por la humanidad, pero a veces yo me diluyo en la humanidad. Sí, fue por la humanidad, pero yo tengo que hacer lo mío, ese sacrificio. Él murió por mí. Él sabía mi nombre, mi segundo nombre, mis 2 apellidos, hasta mi seguro social. Y pensando en mí, Él dio su vida. Y establece nuevamente, todos están bajo pecado. Esta frase de todos están bajo pecado es clave, es esencial. Fíjese que no significa simplemente que todos han cometido actos pecaminosos, ¿verdad? Esa es una forma muy simple de verla. Lo que significa es que todos están bajo el dominio, el poder y acusación del pecado. Eso hay una expresión bíblica que lo resume muy bien. Aquel que esté firme. Todos estamos, o sea, esa frase la repetimos mucho, pero eso lo que significa es que, mira, no te duermes, porque aunque tú creas que estás bien activo, que estás sirviendo, que estás predicando, cuidado, porque te puedes cocotar. ¿Cómo fue? Acá, ok. Chiste interno acá también. Okay. El primer peñón, si acaso. Ok. El pecado no es solo una conducta, es una condición. Porque decir que simplemente el pecado es la conducta es ponerlo muy simple. O sea, el pecado no es robar. Ah, sí, pero pastor, robar es pecado. Sí, claro. Sí, pero el pecado no se puede resumir porque yo robé o porque yo maté. Claro, esas son las consecuencias de lo que realmente representa el pecado. El pecado significa que yo decidí vivir alejado de Dios. Y todas esas cosas van a llegar como consecuencia de que ese pecado mora en mí. Que no es otra cosa el vivir alejado de Dios. ¿Ok? Pueden preguntar cualquier cosita. Lo veo. A ver, próximo. El mismo 9. Lo que Pablo le quiere decir a los romanos, ¿verdad? En todo eso que estamos explicando en el versículo 9. Pablo quería cerrar toda posibilidad de superioridad espiritual. Déjeme repetir eso, porque eso es para los romanos, pero también es para nosotros. Pablo quería cerrar toda posibilidad de superioridad espiritual. Ni judío, ni gentil puede reclamar inocencia delante de Dios. Ninguno. Claro, eso si lo llevamos a nuestros días, también nos dice que nadie llega a Dios diciendo, yo soy mejor que ellos. Mire, usted piense en toda la vida que usted ha vivido hasta ahora sobre la faz de la tierra. Usted piense en la persona que quizás usted ha visto más sumergida o más enterrada en el pecado que a usted se le ocurra, que puede ser 1.000.000 de cosas. Usted busquen en el archivo de su mente, de sus años de vida, y traiga esa imagen de 1 o 2 personas, yo no sé, la que venga en su mente, que usted diga, en ese ejemplo yo vi la máxima expresión de lo que es estar sumergido en el pecado. Traiga esa imagen. Cuando usted traiga esa imagen, también tiene que estarla con la siguiente aseveración. Esa imagen que yo veo, yo tengo que recordar que aunque yo veo que esa persona está bien sumergida en el pecado, yo no soy mejor que esa persona. Dios mira a esa persona con el mismo amor que me mira a mí. Aun cuando yo veo a esa persona sumergida en el peor de los pecados, Dios la sigue observando con el mismo amor que me observa a mí. Y sigue detrás de esa persona. Claro, Dios no va a obligar a nadie. Cada quien toma sus decisiones. Pero Dios sigue
buscando que esa persona se acerque a Él. Y eso me tiene que llevar a mí a hacerlo también. Y yo sé que hay veces que nosotros nos cansamos, porque hay personas que les ayudamos, le aconsejamos, le proveemos, le oramos, le leemos la palabra, le decimos, mira, no puedes seguir así. Y yo sé que el ser humano llega a un punto que a veces nos cansamos. Cuando llegue ese punto de cansancio, yo tengo que recordar, el Señor no se cansó conmigo. Gracias a Dios que yo tomé la decisión. Pero fue porque el Señor no se cansó conmigo. Ok. Al próximo. Versículo 10 del capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Okay? Fíjense que Pablo comienza una cadena de citas del Antiguo Testamento, usa las escrituras judías para demostrar que su diagnóstico no es una ocurrencia nueva. Él usa mucho el Antiguo Testamento para que sepan que él no se está inventando la rueda. ¿Okay? Que esto era parte del plano original. Cuando dice no hay justo, aquí justo significa alguien que está correctamente alineado con Dios en carácter, en conducta y en relación. ¿Okay? Fíjate que dice aquí, justo significa aquí que está correctamente alineado. No dice perfectamente alineado. Eso es importante. ¿Okay? Una persona justa está correctamente alineada con Dios en estos aspectos. Pero nadie está perfectamente alineado. Si fuese así, ¿quién se cocota? Nadie. Pero nosotros aspiramos a estar correctamente porque perfectamente la condición humana siempre va a estar ahí. Además de que el enemigo siempre va a buscar que yo me cocote, va a buscar la manera, no me va a dejar tranquilo. Pablo no está diciendo que nadie haga nunca nada relativamente bueno. Claro que hay gente que hace cosas buenas. Está diciendo que nadie posee una justicia suficiente para estar aprobado delante de Dios por sí mismo. Hay gente que hace cosas buenas, claro que sí, pero no es suficiente. Mira, vamos a ser claros. Y yo lo he conocido, yo sé que usted también la ha conocido. Yo he conocido gente bien buena, pero bien buena. Yo digo, María, pues a esa persona lo que le falta son las alitas y irse volando. O sea, yo he conocido gente que son bien buenas, pero bien buenas, que no le hacen daño a nadie, que ayudan a todo el mundo, que van a la iglesia, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y usted busca. Pero es que yo no le encuentro nada. Aún esa persona que pueda venir a su mente, aún ese tipo de vida no es suficiente. Nada puede sustituir la gracia de Dios. A pesar que yo le garantizo que por mejor que usted lo vea o yo lo vea, algún fallo tiene. Que no lo veamos es otra cosa. Pero siempre va a haber un fallo. Todos tenemos algo de imperfección. El único perfecto es Dios. Que yo logre tener una vida maravillosa y que a la luz de los ojos alrededor digan, oh, qué buena persona, qué buena vida, maravilloso. Pero siempre hay imperfecciones en el ser humano. ¿Ok? De hecho, la próxima frase dice, ni aún uno. Cuando dice ni aún uno, la frase lo que hace es eliminar las excepciones. Porque es que no hay ninguno. O sea, no hay justo, ni aún uno. Nadie es totalmente perfecto para decir, mira, Señor, es más, ni jugar me tiene. Yo estoy tan bien. Yo no he tirado piedra. Yo ni he mirado. La vista ni se me ha ido. Yo estoy también, Señor, que ni juzgar me tiene. Ni aún uno. Lo lamentable es que hay personas que piensan que sí. Cuando se miran para adentro, hay personas que piensan que sí. Según digo que yo he conocido gente, mira, que de verdad que han sido, mira, un ejemplo, ¿verdad? De una persona muy estable, una vida espiritual muy buena. Según digo eso, también digo personas que se creen que sí. Que no necesitan a Dios. Sí. No lo dicen así. Hay gente que lo dice. No lo dice, sí, hay gente que lo dice, pero casi siempre que dicen no necesito a Dios es el que no es creyente. Y es lamentable, pero yo puedo entenderlo. Pero yo me refiero a creyentes que sí conocen a Dios, pero tienen una actitud de que no, yo
Que Dios me juzgue, si yo, chacho, yo no fallo. Ya, aunque usted no le encuentre un error, ya ahí tiene uno. ¿Cuál es? La soberbia. Ya, eso nada más, ya lo descalificó. Soberbia. ¿Ok? Y créanme, los hay. Yo quise decir que no, pero los hay, lamentablemente. Y son los más duros juzgando a otros. Algo así. Pastor, Y por acá. es bien interesante porque Pablo, con todas esas amonestaciones y Ajá. enseñanzas, él decía, sed imitadores de mí, como Claro. de Cristo. De mí, porque, como dice, de mí porque yo imito a Cristo, no de mí por mí, sino Ok. porque yo imito a Cristo. Él está aceptando su imperfección. Si me vas a imitar a mí mirándome a mí, es un problema. Ahora, si me imitas a mí y ves En mi lo que yo esfuerzo soy. en que yo estoy tratando de imitarlo a él, ahí estamos bien. No hay Sí, a problema. través de todas esas. Claro. ¿Por qué? Porque Pablo también se iba a escocotar en un momento dado. Pablo tampoco era perfecto. No lo era. Bueno, mandó a las mujeres a callarse en el templo, así que... ¿Qué tú hubieses dicho a Pablo, Angie? ¿Qué tú le hubieses dicho? Angie, te quiero mucho. Te quiero mucho. Vamos para acá. Lo que Pablo le quería decir a los romanos. La escritura misma enseña que la humanidad entera carece de justicia propia delante de Dios. La escritura misma enseña que la humanidad entera carece de esa justicia. Para efectos de nosotros hoy, la cultura suele decir, la cultura en la que vivimos puede decir, en el fondo la gente es buena. ¿Te has escuchado eso? En el fondo es bueno. Pablo dice algo más profundo. En el fondo la humanidad está quebrantada por el pecado. Al más bueno que usted vea, algo. Sí. A veces no es algo que usted no lo va a ver nunca porque quizás ese algo está aquí. Pero está aquí. Y créame, hay gente que usted no ve nada, pero tienen toda la vida una lucha interna por algo. Por algo. Y qué bueno si triunfan, ¿verdad? Y con el poder de Dios pueden, ¿verdad?, sobrepasar esa lucha que tienen. Pero está ahí la lucha, constante. Eso no niega la dignidad humana como imagen de Dios, pero se afirma la corrupción moral que necesita redención. ¿Okay? ¿Cuál es la próxima, Juan? Por acá, dime, Angie. ¿Está prendido? No, huele que no. Ahí, ahora. No. Ahora. ¿Están oyendo para allá? Sí, estaban escuchando, era que estaba frisado, pero escuchan como quieran. Ah, ok. Usted dice que puede ser una persona muy buena, muy correcta, pero en su interior una lucha. Ujú, Pero eso no ujú. afecta a otras personas. A Sino veces sí, que a él veces no. está, Depende de la situación en particular. A veces sí, a veces no. Todo dependería de la situación particular. por ejemplo, en mi caso, mis hermanos, mi familia. Ajá, Y yo estoy en esa lucha, pero eso, que yo tenga esa lucha personal, ajá. no afecta en mi relación con Dios, No, ni nada de eso. Acuérdate que ninguno somos perfectos. Exacto. Y dentro de nuestra imperfección, Dios nos usa. O sea, yo no soy perfecto, pero con mi perfección yo estoy llamado a compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con mis hermanos, con mis vecinos, con la gente. O sea, si el Evangelio, si la gran comisión, si predicar a Cristo dependiese de mi perfección, pues estaríamos fritos. O sea, claro que somos imperfectos, claro que fallamos, tenemos luchas, pero eso no nos descalifica para realizarlo. No por nuestras propias fuerzas, al contrario, el recordar que soy imperfecto me recuerda que yo dependo de Él para poder realizar eso. No es porque yo predico bonito, es porque Dios me utilice. No es que yo doy una tremenda clase, no, es que Dios es el que tiene que utilizarme. Por eso, no sé si usted ha visto, hay personas, yo he visto personas, predicadores, con una predicación bárbara. Y yo he visto predicadores con una predicación sencilla, sin mucho estudio, y usted ve las vidas a los pies del Señor, y una predicación cortita, porque es que no depende de mí. Yo me disfruto cuando el predicador tiene mucho verbo y mucha profundidad y mucho estudio, y yo me lo disfruto. O sea, yo no digo que eso sea malo, pero que sea efectivo no depende de eso, porque siempre todos tenemos una imperfección. No sé si te contesté la pregunta, ¿verdad? Para estar claro, por si acaso. Creo que te vayas clara con eso, no que te vayas con la duda. Ajá. Sí, dime. Es que yo tenga una lucha interna, Ajá. eso
no me descalifica delante de Dios. No. Yo sigo luchando por Claro. eso en el momento que Dios se glorifique en mi vida. Es Te, su te decisión. descalifica cuando te das por vencida. Exacto. Ya. Pues Yo sigo tengo mucha pequé, ya yo, olvídate, yo voy a seguir pecando porque ya yo fallé. Ahí te descalifica. Pero no porque Ok. estás luchando día a día con el pecado. Y de hecho, y aún en algún momento dado, puedes caer, todos pueden caer, y caíste en el pecado en un momento dado. Pero si rápidamente viene el arrepentimiento y ir a los pies de Jesús, luego te levanta y no te descalifica. ¿Me sigue? Sí, aunque no sea por estar faltándole a Dios, sino unas luchas, que tengo muchas luchas, Sí. y lo confieso aquí, Sí, no, tranquila. y no lograr unas cosas, no ver unas cosas. Ok, no sé si te estoy entendiendo, pero si Dios te llama, por ejemplo, a predicarle a tus hermanos, que tus hermanos no tomen la decisión, no es tu culpa. Tú cumpliste con llevarle el mensaje y no significa que tú estás fallando porque estás en una lucha interna. Tú tienes tu lucha, pero acuérdate que también hay otra parte que lo dijimos ahorita. Ellos tienen que tomar su decisión también. Y esa parte ni tú ni nadie la puede hacer por Pues ellos. entonces Dios me tiene que quitar de mi mente Ajá. que no soy efectiva, Te- que te- algo pasa en mí. Te voy a decir lo que decía Pablo. Le decían a Pablo, bástate mi Bástate mi gracia. gracia, Y no solamente eso, este aguijón he tratado de quitármelo y no me lo quita nadie. tengo 3 Y aguijones. tiene que seguir con Tengo ese aguijón. mucho. Es que yo quisiera decirte, mira, no te apures, Angie, que se va a ir, pero es que a veces se va y a veces no se va. Lamentablemente, y te pasa a ti, me pasa a mí, a todos. Hay cosas que yo quisiera que Dios las quite, a veces Dios las quita. Hay cosas que yo quiero que Dios las quite y Dios no las quita. Bástate mi gracia. Aquello te complací, pero esto no. Tienes que seguir con esto. Claro, eso es lo que hace grande tu decisión. Porque aunque no te quite el aguijón, tú por fe sigues marchando. Sigues marchando y sigues haciendo lo que tienes que hacer. Hace más grande tu decisión que si se lo hubiese quitado. Porque si te lo quitó es fácil. Pues me lo quitó y ahora yo lo hago. No. A pesar de que no me lo quitó, a pesar de que las cosas no están yendo como yo quiero que vayan, a pesar de que las personas que le estoy predicando no toman la decisión, a pesar de todo eso, yo sigo. Y ahí es que Dios está glorificando. De hecho, te está moldeando. Está trabajando con ellos, pero está trabajando contigo también. Yo pienso que esta situación no es por ellos, es por mí. Sí. En una ¿Qué? predicación siempre es para estos días. Cuando yo predico en el altar, Dios me está predicando a mí también. Eso no hay nadie que diga, Dios me llamó para predicar a los demás. Dios le predica a los demás, pero me predica a mí también. Dios te llamó quizás a hablarles a ellos, pero Dios te está hablando a ti también. Y está trabajando con ellos, pero acuérdate una cosa, todos los días está trabajando contigo también. Todos los días te da nuevas fuerzas. Hay días que quizás te levantas con menos ánimo y Él te levanta. Esa es la grandeza de Dios precisamente. No porque todo está perfecto, porque si estuviese perfecto, ahí es un mamey. Cuando las cosas no van bien, ahí es que se prueba la fidelidad de Dios y mi confianza en Él. Por aquí, Juan. ¿Verdad? Por acá hay uno, mira. Se me olvidó poner ese. Que yo pienso también que uno tiene un mensaje y está al frente dando el mensaje. Y a veces uno no ha tomado conciencia del mensaje en sí. Ujú. Y viene a tomar conciencia cuando está frente a los demás. Sí. Y le llega esa conciencia simultáneamente con el que está escuchando a uno. Ahí es que uno se percata verdaderamente de cuál es el mensaje que Dios tiene para uno también. Juan, tú parece que te subes todos los días a un mío al altar, parece, todos los domingos, parece. Porque yo todos los domingos me subo así. Eso que tú dijiste, yo todos los domingos me subo así al altar. Eso que tú estás diciendo. Y puede estar una semana preparando la predicación. Y puede haber buscar 50,000 referencias, como tú dices. Y el día que me paré, como tú dijiste ahora mismo, adiós, mira, pero mira lo que... Ahora es que yo entiendo. Y es que Dios entonces me está hablando a mí. El instrumento para llevar el mensaje también es ministrado. Siempre. Siempre. Así que estoy 100% de acuerdo contigo. 100%. ¿Algo más? ¿Estamos bien? A ver. Seguimos por acá. Ok, para efecto de nosotros, muchos buscan experiencias espirituales, pero no necesariamente buscan rendirse a Dios. De esto está lleno muchas veces el mundo cristiano. Nos gustan mucho las experiencias espirituales, pero lo que debemos buscar es esto, rendirnos a Dios. O sea, nos gusta mucho, ¿verdad?
se predicó y aquel se fue en descanso, aquel habló en lengua, que yo creo en todo eso, por si acaso. Yo creo en todo eso y yo lo he vivido. Eso es cierto. Pero eso, sobre eso no se sostiene mi fe. Es en mi rendición hasta Dios. Yo me tengo que rendir. ¿Okay? Las experiencias espirituales, pues claro que son importantes. Yo recuerdo la primera vez que fue en un viaje misional, la primera vez que yo oré por alguien y se fue en descanso. Yo por poco me vi en descanso yo también. Yo digo, ¿qué es esto? Y se siente bonito y qué lindo que después la vida se le para y uno habla con la vida. Qué bello, precioso. Pero mi relación con Dios no depende de eso. Depende de esto. Cada día rendirme a Dios. ¿Ok? La verdadera búsqueda de Dios es ya una obra de la gracia despertando en el corazón de Dios. Cuando tú sientes esa necesidad de buscar de Dios, es que el Espíritu Santo está trabajando ahí. Porque ni eso es totalmente nuestro tampoco. Ni eso. No, porque esa persona decidió, sí. Ni eso. Hasta el Espíritu Santo trabajó con esa vida y ese corazón. Así que aún la gracia de Dios está presente en esa decisión que la persona está tomando. Dale la próxima. A lo que está conectado, dígame si se desfrizo, para estar tranquilo. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense que dice que todos se desviaron. La imagen es de personas que se apartan del camino correcto. Es lo que está planteando esto. Esas personas, ¿verdad? Porque cuando tú te desvías, porque estabas en el camino. O sea, si tú vas para Ponce y te desviaste para Coamo, es porque ibas para Ponce. Tú me dices, siempre me sale Ponce, ¿ya? Yo no sé por qué, me sale automático, yo no sé por qué. Es que es el primer nombre que me sale. Ahora voy a decir para Fajardo, la próxima. Para usted desviarse, usted tenía que estar en el camino en un momento dado, ¿ok? El pecado es desviación del propósito de Dios. ¿Ok? Y dice, a una se hicieron inútiles. Cuando dice inútiles, no significa que no tengan valor como personas. Significa que moral y espiritualmente se han vuelto incapaces de cumplir el propósito para el cual fueron creados. O sea, cuando decimos una persona desde esta perspectiva que estamos hablando bíblica, cuando la Biblia dice que una persona es inútil, ¿verdad? Porque la palabra inútil es fuerte. No estamos hablando de que esa persona, de una forma indigna, ¿verdad? No es que estamos minimizando a la persona, es que la persona se ha alejado del propósito para el cual fue creado. Y todos, yo, usted, que está conectado, todos fuimos creados con un propósito. Todos. Todos. Pastor, pero es que está en una cama toda su vida. Todos. Todos están creados con un propósito en específico. ¿Para cuál? Le preguntará a Dios cuando usted llegue allá arriba. Pero todos. Y cuando yo me desvío de ese propósito, estoy entrando al pecado. Y soy inútil y estoy entrando al pecado. Y cuando dice inútil es porque no soy útil para lo que se supone que yo haga. ¿Ok? Correcto, de Isaías. Fíjense que te lo dijimos ahorita. Pablo lo que está usando en sus argumentos es Antiguo Testamento puro. Muchas de las cosas que usted está viendo aquí, no es que Pablo se la está sacando de la manga. Él está sacándola del Antiguo, que es parte de lo que dijimos también ahorita, que es lo que Pablo quería demostrar. Este plan de Dios no es del Nuevo Testamento. Esto viene desde antes. ¿Okay? Por eso es que Pablo quiere dejar bien claro, el plan de Dios estaba antes de nosotros. Es más, antes de Adán y Eva ya había un plan. Ese plan ha estado ahí. Lo que el ser humano ha hecho en el camino irlo descubriendo, poco a poco. Y cuando llegamos al tiempo de Pablo, Pablo está manifestando un plan que ya estaba. Él no se lo está inventando. ¿Ok? No hay quien haga lo bueno. Otra vez Pablo no niega que existan acciones humanamente buenas. Claro que hay acciones humanamente buenas, hay gente que hace cosas buenas. Está hablando de bien perfecto, bien nacido, de un corazón plenamente rendido de Dios. Rendido a Dios. ¿Ok? No es lo mismo que yo hago una acción buena, que eso lo puede hacer cualquiera. Mira, hasta la persona más mala que usted conozca puede hacer algo bueno. Y pasa.
El más malo que usted conozca puede hacer algo bueno. Una cosa es yo hacer una acción buena y una cosa es que lo que Dios está haciendo en mi corazón inevitablemente provoca que yo haga lo bueno. Parece igual. Es más, para el que está afuera parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aquel lo hizo quizás porque le pareció, yo voy a hacer lo bueno y quiero hacer esto y me nace del corazón y lo hago. Nace de él. La segunda opción que le estoy dando es porque nace en el corazón de Dios y en la transformación que está haciendo en mí. Y esa transformación me lleva a mí inevitablemente a hacer lo bueno. ¿Ok? No por mi perfección, como el primer caso, sino por mi relación con Dios. ¿Ok? No hay ni siquiera uno, parecido a lo que cogimos ahorita. Pablo insiste en que en la universalidad, ¿verdad?, del mal. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Hemos dicho ya varias veces. Lo que Pablo le quiere decir a los romanos con todo esto: toda la humanidad se ha desviado del camino de Dios. Nadie puede reclamar obediencia perfecta. ¿Okay? Ahora, para efectos nuestros, el pecado no solo nos hace culpables, nos desorienta, nos hace perder el rumbo. El evangelio no es solo perdón para culpables, también es camino para los que están extraviados. Y esto es importante porque a veces nosotros cuando predicamos el evangelio, y no es que esté mal, pero no podemos olvidarnos de la otra parte que es importante. Hacemos mucho énfasis ¿verdad?, en que la persona se arrepienta para que obtenga el perdón de Dios. Qué bien, eso es necesario, que arrepentimiento para obtener el perdón. De hecho, para eso Cristo murió, ¿verdad?, para el perdón nuestro. Pero eso tiene que venir acompañado de una forma u otra en que yo retomo el camino que me toca. O sea, ese perdón que Él me ofrece tiene que tener unas consecuencias. Y si yo estaba extraviado, si yo me había desviado del plan de Dios para con mi vida, al obtener ese perdón y esa relación con el Señor, yo tengo que retomar el camino para el cual yo fui creado. Y quizá si usted está pensando, pero pastor, ¿cómo que retoma el camino? Porque es una persona que la familia nunca fue a la iglesia, él nunca fue a la iglesia, ya tiene, qué sé yo, 35 años y nunca fue a la iglesia, ¿retomar qué camino? O sea, no limitemos el plan de Dios, ¿verdad?, con lo que es ser creyente. Aún la persona que nació fuera de la iglesia, que no había ninguna familia en la iglesia, que no sabe nada del evangelio, para esa persona también hay un plan. Y Dios fue trabajando en esa persona, aun cuando no estaba en la iglesia, para que esa persona se fuese capacitando de alguna forma u otra para el plan que tenía para él, que en algún momento dado eso tenía que, ¿verdad?, que coincidir en entregarle su corazón. Pero antes de entregarle su corazón, ya él estaba formando esa vida. Y como la estaba formando en algún momento dado, por ejemplo, esa persona quizás, Dios quería utilizar a esa persona dentro de lo que era el magisterio, y desde pequeñito le puso ese deseo, ¿verdad?, de estudiar ser maestro, ¿verdad?, sin pensar en nada de iglesia, sino que quería ser maestro, pero en algún momento dado, cuando fue adolescente, se empezó a juntar con la gente que no era la adecuada, se metió a meter en las drogas y dejó los estudios, y no estudió maestro. Pero el plan de Dios es que fuera maestro. Sin ir a la iglesia, cuando esa persona se encuentra con Dios, Dios va a hacer que retome ese camino. Quizá no va a ser un maestro, secularmente hablando, pero amor va a ser un maestro poderoso en la iglesia. O sea, los planes de Dios van más allá de simplemente lo que yo veo en las cuatro paredes de la iglesia. Empieza en el mundo. El plan de Dios comienza con el mundo, aun cuando ese mundo no se ha acercado a Dios, aun cuando no ha conocido a Cristo, ya Dios tiene unos planes para ellos. Igual que el creyente, ellos tienen la libertad de coger el plan o no coger, o desviarse, como dice el pasaje, por un camino que los aleja de ese plan. Pero Dios va a seguir insistiendo, hasta que esa persona regrese a ese camino. Sabiendo que obviamente que Dios no obliga a nadie, como siempre digo. Edna. El otro día yo estaba hablando con mi sobrino, con el hijo de Tani, Ajá. y él se pone a comentarme de que él estuvo trabajando con FEMA. Y entonces, pues, es un muchacho que él tiene, no va a la iglesia, pero hablando con él, yo le digo, él se pone a contarme él que trabajando en FEMA se encontró con una señora que se suponía que él sacara los escombros y las cosas de la carretera. Ajá.
Pero entonces se encuentra una señora que tiene la casa con escombros hasta arriba y qué sé yo cuánto. Wow. Y entonces él le dice a la señora, mire a ver quién me saca esos escombros para yo podérmelos llevar. Okay. Y entonces ella le dijo, mira, mi esposo y mi hijo se murieron en un accidente la semana pasada. Wow. Entonces él le dijo, ¿qué? No, vénganse muchachos, vamos a sacar todo esto de aquí. Entonces llamó a los muchachos y fueron y le limpiaron la casa. Se supone que ellos no entraran a las casas porque si pasa cualquier cosa, pues entonces son responsables. Pero cuando la señora le dijo eso, él le dijo, no, ¿qué? No, señor, vénganse muchachos, vamos a limpiarle la casa a esta señora. Entonces, no me acuerdo cuál fue el comentario que él hizo, Ajá. que él dijo, mira, yo de verdad que yo en este trabajo, yo trataba de hacer lo bueno. Ujú. Yo no sé si alguien lo notaba, Dios lo nota. Entonces, pues, él se me queda mirando así y me dice, Titi, pero ¿cómo que Dios lo nota? Porque Dios sabe todo lo que tú haces. Ujú. Y realmente hasta le dije a él, me siento orgullosa de escuchar esto de ti, Luis Ángel. Ujú. Porque aunque él no va a la iglesia y tal vez no se comporte como un cristiano, Claro. pero, por ejemplo, el día de la muerte de Tani, pues ellos estaban allí en la iglesia. Entonces la nena, en una, pues viene y me dice a mí, Titi, yo no sé si yo voy a poder aguantar este tiempo. Digo, mira, mamita, no te obligues a quedarte ahí. Si te Claro. sientes muy cargada, Ujú. busca a una de tus primas o me buscas a mí y Claro. yo me voy contigo y nos vamos afuera. Claro que sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el servicio, ella viene donde mí y me dice, Titi, ¿sabes una cosa? Que le dije a Luis Ángel que nosotros estamos donde papi siempre nos quiso tener. O sea, ellos tienen Ujú. unas inquietudes, Claro. pero yo le digo, papá, lo que hay es que buscarle a Dios Ujú. y entregarle a Él, pero Dios sabe lo que tú haces. Hay personas que no conocen al Señor, pero tienen un corazón de servicio. Usted tiene que haber conocido gente que no es de iglesia, pero les gusta servir y disfrutan sirviendo. Yo no tengo duda que dentro del plan que Dios tiene para esa vida, que no le conoce, está ese servicio, porque quien se lo puso en el corazón fue el Señor. Que claro que en algún momento dado con el encuentro con el Señor, ese servicio estará, ¿verdad?, al servicio, ¿verdad?, de la iglesia y del Señor, sí, perfecto. Pero aún antes de estar en la iglesia, ese corazón de servicio está ahí. Usted que era muy bueno, y en el poco tiempo que lo conocimos, yo me di cuenta, era muy bueno evangelizando o alcanzando personas a través de lo que era el servicio. Pepe trabaja en la iglesia, que un montón de personas que no iban a la iglesia. De hecho, cuando se cortó el de atrás, estaba una persona que me lo presentó y él me decía, pastor, él no va a la iglesia, pero a él le gusta ayudar. Él aprovechaba cada vez que veía a alguien que le gustaba ayudar y él seguía, le decía, me hace falta esto en la iglesia, ¿tú me puedes ayudar? Y la persona, como le gusta servir, lo hacían. Era muy bueno en eso, excelente. Y no es un ejemplo, varios ejemplos conocí con él, que él se acercaba a personas a través del servicio y los traía de una forma u otra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está para mi vida, aún antes de yo encontrarme con Dios, antes de yo encontrarme con Jesucristo. Ese plan está ahí porque Él no me diseñó cuando yo le entregué mi corazón, Él me diseñó desde el vientre de mi madre. Antes de yo tomar la decisión, ya Él me diseñó para lo que Él quiere que yo haga. Y esa preparación tiene que ir, y es bueno que nosotros entendamos y utilicemos eso mismo para la gloria de Dios. Porque no podemos simplemente, porque la persona no está en la iglesia, desechar todo lo que esa persona puede hacer porque no está en la iglesia. Igual otro ejemplo, claro, que lo he dicho muchas veces, el vecino de frente a la esquina. Ese señor no va a la iglesia. Cuando Rafa Andújar estaba aquí, yo recuerdo que se acercó, lo invitó una vez y él dijo, si tú necesitas mi ayuda, Rafa, y si Rafa Andújar está por ahí, él puede dar testigo porque Rafa fue el que me lo contó. Lo que tú dijiste de mí, estamos aquí, pero yo no voy a la iglesia. Ese señor está pendiente cuando el portón... Yo he llegado aquí y me ha dicho, pastor, el candado del portón se quedó abierto, yo se lo cerré. Pastor, parece que se fue la luz y no apagó la planta y cuando se fue la luz se activó. Está pendiente a todo. Cuando se cayó el cartón, él fue a la calle y lo recogió y lo amarró para que no se nos rompiera más de lo necesario. Y de hecho, el año pasado, fue el antepasado, creo que fue el pasado, en la noche puertorriqueña, que él vino, y yo me acuerdo, yo me sorprendí, porque entonces estaba conmigo ese día, Josie,
Y yo recuerdo que cuando yo se lo presento a él le dice a Josie, él le dice, yo estimo mucho a tu esposo, ese es mi hermano. Yo, yes. Que no esté en la iglesia y yo quisiera, no, pero tiene un corazón de servicio. Y ese es el primer paso, porque está dentro del plan de Dios para él. Dime, Angie. Sí, un día yo estaba arreglando el jardín Ujú. y él fue el que me ayudó, me sacó Y buscó la piedra. bolsa, y como me faltaba, yo después yo seguiré ahí, qué sé yo qué. Entonces yo estaba conmigo, que cuando lo veo que él pasa, fue al jardín y me compró 2 bolsas más de piedra, sin decir. Dios tiene planes para todos, para los que estamos en la iglesia y para los que están fuera de la iglesia. Esos planes son para conducirlos a la iglesia, obviamente. Pero cuidado, ¿verdad? Por nosotros, que es a lo que viene todo esto. No desechemos o no menospreciemos para servicio el que no esté en la iglesia, porque no está en la iglesia. Porque para algo Dios también le dio talentos a él de alguna forma. Dime, Ana. Sí, mi hija, Adalys, trabaja con 2 muchachos que son hijos de pastores. Ajá. Entonces ellos se pasan, Adalys, tú no vas a la iglesia y tú no te vas a salvar. Entonces, pues ayer ella me estaba comentando y me dice, mami, pero Dios me va a mandar a mí para donde están los que matan niños, para los que a mí no me puede mandar Dios para allá. Entonces yo digo, mira, Adalys, déjame decirte, ir a la iglesia no salva a nadie. Lo que salva es que tú reconozcas que Jesucristo murió por ti Y mi relación con él. y que tengas una relación con Él. Pero porque yo vaya a la iglesia no soy más salva que tú. Claro. O sea, entonces me dice, entonces yo me puedo salvar. Yo, pues claro que te puedes salvar. Me ha dado, bueno, Edna, tiene su preocupación por la salvación. Vamos a empezar por ahí. Tiene su preocupación, ¿verdad? Tiene su preocupación. Y recordar que lo que dijimos al final, Edna, claro que ahí está la salvación, uno se pierde todo eso. Pero hay veces que cogemos eso como primer punto, primer tema para tratar de acercarnos a alguien. Hay veces que sí, pero ese no es un buen primer paso. El primer paso es relacionarse, lo que yo hago con el vecino, me relaciono, tenemos una buena relación. Segundo paso, demostrarle que Dios le ama y que Dios tiene plan para esa persona. Y permitirle que esa persona, dentro de su imperfección, pueda servir, ir conociendo lo que es pertenecer a una congregación y servir. Mire, hay personas, no aquí pasa, pero hay personas que van a la iglesia, ayudan y sirven y nunca quieren ser miembros. Usted conoce gente que no quieren membresía, ¿verdad? Y pues hay que respetárselo. Pero no es que no sirven y usted los ocupa y ocupan. Hay gente que es así. Entonces, yo tengo que tener cuidado que por mi empeño en que yo tenga la membresía y que el nombre esté escrito en ese libro de la iglesia, no rompa lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Claro, yo creo que al final de cuentas, pero eso no es lo importante, es que se relacione con Dios. Y las demás cosas llegan como consecuencia de esa relación con Dios. Pero no como un requisito mío por acá. Exacto, lo Angie. más importante es que ellos reciban a Cristo Claro, como Salvador. es el primer paso. Pero pastor, no se corre riesgo también de que ellos sientan que ellos hacen mucho bien y ayudan y que no necesiten. No, pues ahí está nuestra parte como creyente. Te voy a decir lo que yo hago, Angie, a veces. Cuando pasa esos casos así, que una persona viene y ayuda y eso, yo, entre broma y broma, usted me conoce, a mí me gusta bromear mucho. Yo ya tengo que confesar con la persona y digo, tú lo estás haciendo tan bien. Tacho, una cosita te falta, una cosita. Y entre broma y broma se lo digo, pero eso le trabaja en la mente y el corazón. Sí, exacto. Y en algún momento me ha pasado, me ha preguntado, pero ¿por qué tú siempre me dices lo mismo, que una cosa que falta? Sí, porque tú estás haciendo muy buenas obras, estás sirviendo, pero esto no es cuestión de obra, acuérdate. A Dios se goza con las cosas buenas que tú haces, pero la salvación no se gana. Ya Jesús la dio, la pagó por nosotros. Entonces uno aprovecha y los va educando, Y entre relajo y relajo uno se lo inventa y se lo Exacto, dice. porque lo primordial es eso. Claro, Porque claro. no por Pero tú obras, tienes razón. no por obras. Debo tener cuidado que muchas veces, ¿verdad? Tampoco simplemente, eso es Pueden bueno como primer acomodarse. paso, pero no dejarlos ahí. Exacto. Hay que irlos orientando y educando poco a poco. ¿Ok? Bueno, seguimos acá. Voy por acá. Me quedan 15 minutos. A ver, próxima, Juan. Entonces, hombre, que es hasta el 20. Yo no sé si da tiempo, si no, terminamos el otro. ¿Ok? Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Delia entonces puso difícil. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan.
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Fíjense que Pablo ahora pasa del corazón y la mente, ahora pasa al lenguaje. Lo primero, sepulcro abierto es su garganta. Es una imagen que es fuerte, ¿verdad? Por eso hice una pausa, ¿verdad? Que esa imagen está fuerte. Un sepulcro abierto produce olor de muerte. Pablo dice que el habla humana puede revelar corrupción interior. De lo que está lleno el corazón, ¿qué? Mire, este corazón, cuando este corazón está perdido, por mejor que yo quiera hablar, tarde o temprano se me va a salir. Por mejor que yo me trate de portar, a la larga sale y se nota, ¿ok? Dice también, con su lengua engañan. El pecado se manifiesta en mentira, en manipulación, doblez y falsedad, ¿ok? El pecado se manifiesta, ¿ok? No es solamente que la mentira, ¿verdad? La falsedad o la manipulación son pecado, claro que sí, pero no es simplemente señalar eso como pecado. Es que el pecado de por sí, que recuerden que es esa decisión de yo vivir de espalda al Señor, de alguna forma se manifiesta a través de esas consecuencias. Y cuando dice veneno de áspides, el áspid era una serpiente venenosa. La imagen apunta a palabras que hieren, contaminan y destruyen. Mire, hay veces que, ¿verdad? Vamos a incluirnos a todos, incluyéndome a mí también. Hay veces que nosotros tenemos que escucharnos. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros nos envolvemos tanto en lo que estamos diciendo y pensamos aquí que lo estamos diciendo bien, pero lo que está saliendo es algo que tenemos aquí que nos hirió, que nos molesta, que nos contaminó. Y aunque yo con mi mente digo, no, pues yo no estoy diciendo nada malo, pero lo que está saliendo no es bueno. Por eso digo, hay veces que nosotros tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos. Yo he escuchado a veces personas que hablando han herido o de alguna forma han insultado a alguien con sus palabras. Y cuando yo he ido a una persona y dice, mira, esto estuvo mal, la persona dice, pero no. Y yo digo, mira, tú dijiste esto, y se lo digo literal, esto. No, pero eso no fue lo que yo quise decir. Pero, o sea, no quise decir, o sea, tenemos que escucharnos. Porque muchas veces nosotros mismos no nos escuchamos. Una de las cosas que a veces nos hace perder el control de lo que estamos diciendo es el coraje. Nos da coraje, se ciega y sale con una fluidez, a veces unas palabras que aunque no sean palabras necesariamente soeces, son palabras hirientes. Entonces, por eso tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos y a pensar también. Yo cuando tengo coraje, yo pienso. Hay veces que, mire, yo soy humano, digo yo, y todos nos podemos equivocar, todos. Pero yo trato, cuando tengo coraje, de pensar. Lo primero que me digo a mí mismo, Pedro, estás molesto, cógete 10 segundos, no digas nada. Porque si sale automático, aunque yo no me esté escuchando, lo que se está diciendo está hiriendo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y el problema es que esas heridas pueden ser el impedimento para que una persona se encuentre con Cristo. Usted y los que están conectados recuerden, nosotros somos creyentes. Al igual que un embajador de un país, cuando está representando su país en otro país, no puede decir, no, pues esto yo lo estoy diciendo en mi carácter personal. No, tú viniste a este país como embajador. Así que lo que tú digas tiene el peso del país que tú representas. No, pero yo dije en mi carácter personal. No. Tú viniste a este país a representar ese país. Así que tú estás siendo un embajador. Todo lo que tú digas representa a tu país. Así que tú tienes que saber lo que vas a decir. Así tenemos que muchas veces pensar en nuestro carácter. O sea, nosotros somos creyentes. Y aunque digan, pues yo no dije eso como cristiano, pero es que tú no te puedes despegar de ser cristiano. Si heriste, heriste. Y esa persona recibió una herida de un creyente y de un cristiano. No, pero yo dije en mi carácter personal. No. Yo soy creyente y soy embajador de Cristo donde quiera que estoy. Para bien o para mal. Mira. Pensando que el problema a veces reside Uh-huh. en que hay unas ideas que hay que expresar. Ajá.
y no importa en la forma que se expresen, Ajá. van a ser o hirientes o van a traer algún tipo de conflicto, Correcto. especialmente en las asambleas. Ujú. Estoy pensando en las asambleas de la iglesia. Hay situaciones que hay que decirlas, Claro, claro. pero van a generar algún Claro, conflicto claro. y a alguien le va a caer pesado. Claro. Ahí lo importante es uno, cómo lo dice. Porque hay cosas que uno dice que hay que decirlas como quiera. O sea, es importante que yo diga, mire, si no contamos bien las ofrendas, ¿verdad? Y si no tenemos un buen método para contar las ofrendas los domingos, podemos cometer un error que se puede malinterpretar dentro de la sociedad que vivimos. A yo decir, mira, tenemos que tener un buen método para las ofrendas, porque aquí, mira, aquí esto es un salpa afuera, aquí cualquier gente se roba las ofrendas. Entonces, el que está contando las ofrendas, ¿qué va a decir? Pero ven acá. O sea, no es atacar a la persona, sino el método, el proceso. Entonces, yo tengo que decir de una manera que se vea claro que yo tengo una preocupación por el proceso que se está llevando a cabo y no con la persona. Por eso es que uno tiene que ver no lo que digo, sino cómo lo digo. Y digo eso porque quizás el dinero es las cosas que es más difícil sobre la iglesia normalmente, pero pasa en todos los aspectos. Hay cosas, como dice Virginia, que hay que decirlas. O sea, si no se dicen, no se corrigen. Hay que decirlas. Claro, yo escojo las palabras que utilizo. Y a mí me pasa a veces, que a veces yo digo, Señor, es que esto suena tan difícil, ¿cómo lo digo? ¿Por qué es que suena tan difícil? Pues yo, como no encuentro las palabras quizás que yo esté 100% tranquilo, pues entonces yo hago el disclaimer, yo hago entonces la aclaración. Yo voy a decir esto, pero suena fuerte, pero yo no quiero que me malinterpreten porque mi preocupación es esta y esta y esta, y yo no quiero porque no encuentro otras palabras, pero tengo que decirlo porque es importante. Entonces, digo, usted me sigue, o sea, lo importante es buscar la manera cómo decirlo para que no se convierta en un ataque personal, sino simplemente una corrección a algo que hay que corregir. Virginia. Lo que pasa es que a veces la situación están envueltas unas personas, Claro. las que son las que están a cargo. Claro. Y aunque uno lo diga de la forma más, siempre le va a caer a la Claro. persona al cual se le ha asignado Claro. Pero tú cumples con la tu parte. tarea o la presidencia o el liderazgo. Pero tú cumples con tu parte. Haces el disclaimer, lo dices con amor, haces la salvedad de cuál es tu intención. Tú haces la parte que te corresponde para minimizar que se malinterprete. La otra parte tú no puedes hacerla. O sea, está la parte del que habla y está la parte del que escucha. Tú tienes que trabajar al 100% a la parte del que habla. Ahora, tu por ciento nunca va a cubrir la parte del que escucha. Ese tiene que hacer algo, que es otro arte. No solamente yo decir lo que tengo que decir, es saber también cómo yo escucho. Que a veces pasa en las iglesias mucho, que el problema no es lo que se dice, es el que escucha. Porque tengo que aprender a escuchar, no de forma personal tampoco. Y digo, si un ejemplo, Virginia, te digo otro ejemplo también. Hay personas que escuchan y todo lo cogen personal. Y tú se lo dices bonito y adornado y con amor y hasta con un regalito. Pero hay personas que no saben escuchar adecuadamente, ¿verdad? Porque son imperfectos, igual que nosotros somos imperfectos. Y entonces lo escuchan de una manera que quizás lo cogen de una forma ofensiva. Pero eso es otra historia. O sea, yo tengo que hablar con la parte que yo envío. La parte que recibe le corresponde a la persona a ver cómo lo trabaja. A veces me va a funcionar, Miguel, hay veces que no. Pero tú, por lo menos que te quede la conciencia, tu conciencia tranquila de que tú digas, vamos a examinarme, Señor. Lo dije tranquilo, no tenía coraje, lo dije con amor. Señor, lo expliqué antes. Y después que tú haces todo eso, dices, Señor, yo creo que yo cumplí. Si hay algo que corregir, tú me lo dices. Pero tú por lo menos te quedas con la tranquilidad de que hiciste lo que tenías que hacer, igual que todos. ¿Verdad? Se va a tranquilidad. Pero 100% de garantía nunca va a haber. Porque depende de la otra parte. ¿Ok? Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí. Vamos por acá. Ok. Lo que Pablo le quiere decir a los romanos en ese aspecto. El pecado no solo está en actos visibles, también se revela en la boca. ¿Ok? A veces vemos el pecado con la acción, pero en la boca también se manifiesta el pecado muchas veces. Para nosotros hoy, una de las pruebas más claras del corazón es el uso de la palabra. ¿Ok? En nuestro contexto, esto incluye chismes, difamación, manipulación, insultos, sarcasmos crueles, mentira, violencia verbal,
comentarios destructivos, incluyendo, mire, en las redes sociales. Mire, en esta iglesia está la página de Facebook, creo que hay una página de Instagram también. Hay como yo no sé cuántos chats de cuántos ministerios hay. Como mil chats, más o menos por ahí. No te rías, Vilhelmina, como 1000 más o menos. ¿Usted se ha fijado que yo nunca escribo? ¿Usted se ha fijado en eso? Yo tengo acceso a todo, aquí a todo. ¿Usted me ha visto escribiendo? Yo, si acaso, es más, hay veces que en Facebook tengo que poner algo y yo llamo a que Jenny me ayuda con eso. Jenny, ponte esto. Y ella lo pone. Hay veces que lo pongo yo directo, por tanto que lo ponga ella. Yo le tengo, y verdad, y esto yo usted se lo doy de gratis, es lo que yo he aprendido. Yo le tengo mucho cuidado y mucho temor a la palabra escrita. Porque la palabra escrita es escrita. Cuando yo le digo a Julio, Julio, qué bueno es verte, me alegra. ¿Qué tengo que digo? Julio, qué bueno es verte. Tiene cara de que estaba perdido, ¿verdad? Y Julio dice, ¿pero qué le pasa al pastor? Si yo lo llamé y le dije que estaba, ¿verdad? O sea, y es la misma palabra, pero cuando yo hablo la palabra de forma oral, está acostumbrado del tono con el que yo hablo, con mis facciones, en mi mirada. Cuando está escrita, es escrita. Y en ese sentido, claro, es importante. Y a mí me gusta escribir, usted sabe que a mí me gusta escribir. Pero yo tengo mucho respeto y mucho cuidado a la palabra escrita porque yo no tengo control total de cómo lo lee la otra persona. Yo tengo mucho cuidado con eso por acá. Pastor, y no solamente en lo que uno habla, en los gestos que uno hace. Sí. Porque es como ahora mismo tú hiciste. Una cosa es como se lo dijiste primero y otro fue como se lo dijiste Y la misma después. palabra. Y es la misma palabra. Exacto. Pero voy y repito, pero hay que tener mucho cuidado con la palabra escrita en ese aspecto. Vivimos en un mundo donde la palabra escrita está. Y voy y repito, le dice a alguien que escribe. A mí me gusta escribir, usted lo sabe. A mí me encanta escribir. Y escribo a la menor provocación. Pero la comunicación escrita es un arte. Es un arte. Digo, aparte de los errores ortográficos que uno ve a veces, Dios mío, que uno dice, Dios mío, que escribe. Vamos a hacer con Sinachi y con ese y qué sé yo. Uno ve unas cosas a veces increíbles. Pero más allá de lo ortográfico, tenemos que tener mucho cuidado. Porque no necesariamente que yo escriba algo de una manera significa que la otra persona lo va a leer de la misma manera. Lamentablemente es así. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso siempre, es importante. ¿Perdón? Sí, el mejor recordatorio, eso es así. Vamos por acá. La última aquí, ¿verdad? Sí, para terminar. ¿La boca puede convertirse en instrumento de muerte o de gracia? ¿Ok? Preguntas, dudas, aportaciones. Hay donitas, por si acaso. Vamos a orar para culminar, ¿verdad? Para podernos ir. Ustedes llévense una donita ahí de recuerdo de parte mía. Que cuando venía de la actividad de Adrianita, pasé por Crispy que dije, pararme, llévame unas donitas esas para allá. A ver. ¿Qué fue eso? A ver qué. Sí, el del acústico. El acústico. Entonces, después que no sea yo que me caiga en canto, no hay problema con eso. Lo demás. Vamos a orar. Vamos, Juan. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre. Gracias por esta noche hermosa que nos has regalado. Gracias por todo lo que hemos podido cubrir, discutir, dialogar durante esta noche. Gracias, Padre, por todos los que han podido llegar a este lugar. Gracias por los que de alguna forma u otra pudieron conectarse, oh Señor. Te pedimos, oh Padre de la Gloria, que tú continúes glorificándote en nuestra vida en toda esta palabra hermosa que hemos recibido, que sea internalizada en nuestro corazón, que sea transformando nuestro interior, oh Padre, y que sea, Señor, traduciéndose, Señor, en una vida de servicio, de amor, Señor, oh Padre, y de fidelidad a ti. Ahora, buen Dios, hemos de salir de este lugar. Te pedimos que tu presencia vaya con nosotros de regreso a nuestros respectivos hogares y que esa misma presencia sea con cada uno de los hermanos y hermanas a la distancia, oh Padre. Pongo tu pueblo en tus manos y te pido que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Y nos vimos por ahí. Vamos en contacto. Puede poner una musiquita, Juan, para que se manifiesten por lo menos un ratito y cojan la donita.
Soy hombre malo que ha pecado en su vida, un poeta que ha mentido 1000 poesías. Soy niño trovador, estudiante soñador y sobre todo hijo de Dios. Soy buscador de una verdad, aunque espío en silencio a la maldad. Separo el amor de la vida y el honor sin entender. Busco de Dios y no quiero ya pensar en lo malo que antes fui. Tampoco quiero soñar un mañana sin vivir. Yo solo quiero dar amor y sentirme muy feliz cuando se acabe el amor. Pensar en mi porvenir. Señor, ayúdame a llevar la vida que de seguir. Quiero ser bueno, Señor, y poder vivir en ti. Ser ejemplo de tu amor y voz de tu corazón. Quiero servirte, Señor, solo así podré